Paz, amados, damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde Virrey del Pino, a través de la última trompeta filial de Virrey del Pino. Y gracias le damos a los hermanos de la radio La Predicadora que nos permiten salir a través de la radio, al hermano Diego y a todos los hermanos. También gracias damos al Señor por la vida de nuestro amado pastor Ramón Encina, que recién estuvo haciendo la primera hora del programa. El Señor bendiga su vida, el Señor bendiga su familia. Esta semana no pudimos vernos por causa de que, bueno, no se pudo ir, no hubo reuniones en la iglesia, así que bueno, Señor lo bendiga y este fin de semana podamos estar nuevamente reunidos con la ayuda del Señor. Como siempre estamos desde aquí con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, así que bueno, que el Señor bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con esta hora de programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor, por poder estar aquí, Señor, para poder transmitir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos guardas en salud, Señor, porque tú nos proteges, Señor. Gracias, Señor, porque hay una esperanza gloriosa para nosotros, Señor, que es ser conformados a tu imagen. Bendice, Señor, a los hermanos que nos están escuchando y a aquellos que van a escuchar luego, Señor, a través de YouTube, Señor, y de las diferentes redes sociales, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 24. Y hoy queríamos tocar con mi esposa un tema muy lindo y muy necesario en este tiempo, porque vemos las situaciones que están viniendo en el mundo, no solamente de la pandemia, sino todas las situaciones, ¿no?, que acorralan la vida de los hombres en este mundo. Y bueno, desgraciadamente tuvimos acá cerca un vecino que por causa de todas estas situaciones decidió quitarse la vida. Y eso nos entristece un poco por causa de que hay una esperanza para el hombre. Hay una esperanza, la única salida no es la muerte, sino que hay una esperanza para todas esas cosas. No es el suicidio, no son las pastillas, las medicaciones donde se los lleva a las personas a medicarse para no sufrir depresión y todas esas cosas, ¿vio? No es que estamos en contra de los médicos, pero nosotros creemos que hay un poder superior a una medicación para poder frenar una depresión, y ese es el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y la esperanza que tenemos por delante. Entonces queríamos hablar un poco acerca de esto, ¿vio? Y ahí en Romanos 8:24 dice la palabra: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Vio? En esperanza fuimos salvos. ¿Cuál es la esperanza por la cual nosotros fuimos salvos? Es que nosotros vayamos manifestando esta vida, vayamos recibiendo el conocimiento de su palabra, vayamos manifestando esa vida, la creamos y la manifestemos para poder ir siendo conformados, ¿vio? Porque el fin de todo esto es que nosotros seamos conformados, que nosotros tomemos una forma, que la palabra nos dé una forma a nosotros. ¿Y cuál es la forma? La forma es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿vio? Porque dice la palabra del Señor: aquel que cree en Él debe andar como Él anduvo, dice la palabra. Vamos a buscar ese versículo, ¿vio? Y entonces nosotros vemos que hay esperanza para los hijos de Dios, hay esperanza para las personas del mundo. Por eso dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el mundo tiene esperanza. No crea los pensamientos, no crea a las situaciones, no crea al mismo diablo que viene a veces armando todo un escenario alrededor de su vida, haciéndole creer que usted no tiene esperanza de salir de las situaciones en las que se encuentra. Hay una esperanza, y la esperanza nos la da nuestro amado Señor Jesucristo. El Señor le bendiga, hermanos. Gracias al Señor que estamos un día más en su presencia y pudiendo compartir la palabra, ¿no? Dice 1 de Juan 2:6: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Vio? El que dice que permanece en Él. ¿Vio? Y nosotros estamos en Él. Él está en nosotros estamos en Él. Ahora, ¿cuándo estamos en Él? Cuando andamos conforme a la palabra, conforme al Espíritu. Y eso es lo que nos da a nosotros esperanza de poder ser transformados a su imagen.
de ser conformados a su imagen para poder manifestar la vida que Él nos dio. ¿Vio? Y ahí, hablando acerca de la esperanza, vamos a leer ahí en Efesios 2:12. Fíjese, en el 8:24 nosotros leíamos, dice, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Cuál es la esperanza? Ser conformado a la imagen de su Hijo. Primeramente, la esperanza que tiene el pecador cuando conoce a Cristo es que puede ser salvo de la condenación eterna. Y después, una vez que entra dentro del reino de Dios, una vez que cree y nace de nuevo, la esperanza es ser conformado a la imagen de Cristo. Y entonces ahí nosotros dice, en esa esperanza nosotros fuimos salvos. ¿Vio? Y esa esperanza a veces nosotros no la vemos. ¿Vio? Pero dice, si esperamos lo que no vemos, dice, con paciencia lo guardaremos, dice. ¿Vio? ¿Y qué es lo que produce la paciencia? La paciencia la produce la palabra de Dios en medio de las situaciones cuando nosotros nos aferramos a ella. Entonces viene la situación porque dice, la prueba produce paciencia. Y la paciencia esperanza, dice. ¿Vio? ¿Dijimos? Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjese, en aquel tiempo, ¿cuándo? En aquel tiempo, antes de que conociéramos a Cristo. Y hoy las personas que no tienen a Cristo en su corazón, en su vida, viven de la misma manera. Viven rodeados de riqueza, viven rodeados de lujos, de comodidades, pero en su corazón hay un vacío. ¿Cuál es el vacío? Que no tienen esperanza, no pueden apoyarse en esas cosas como una esperanza a una vida futura en cuanto a la eternidad de poder alcanzar lo que Dios quiere que alcance. Y para eso, para alcanzar lo que Dios quiere que alcance, no necesita las riquezas. Las riquezas las necesita en este mundo para sostenerse, pero no necesita las riquezas para alcanzar la esperanza que Dios tiene para nosotros. Lo que necesita primeramente es creer que ha muerto y ha nacido de nuevo, y después creer que Dios lo va a ir transformando por medio de la palabra, en tanto y en cuanto nosotros nos rindamos a esa palabra. Sí. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Vio? Que no pongan la esperanza en las riquezas. Y en el libro de los Evangelios dice, que dice del necio, dice, que dice, muchos bienes has acumulado para ti, dice, y esta noche, dice, vienen a pedir tu alma, dice, y lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿De quién será? Además que dice que las riquezas son inciertas. Sí. Ahora vino esta pandemia y cuánto Sí. se ha sufrido económicamente hasta ahora, ¿no? Sí. Y si nuestra esperanza está ahí, una vez que no las tenemos, ¿qué hacemos? Pero si nuestra esperanza está en el, como dice acá la palabra, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, y Él va a estar para siempre. Así que en Él está puesta nuestra esperanza. ¿Vio? A los ricos de este siglo, de este mundo, de este tiempo, a los ricos de este... Y la palabra fue escrita hace miles y miles de años, pero no cambia la palabra. La palabra no cambia. Dice, los cielos y las tierras pasarán, pero mi palabra permanecerá. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Y dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan su confianza en su riqueza o en la fuerza de su brazo, como pasó con Nabucodonosor. Cuando él subió a su atrio y desde su balcón admiró su reino y dijo, todo esto ha hecho la fuerza de mi brazo. Señor Jesús. ¿Vio? Y dice la palabra del Señor que el juicio de Dios vino sobre él en ese momento. Su razón le fue quitada, dice. Y era como uno de los animales que andaba en el mundo. Pero ¿Vio? ya un año antes Daniel le había traído la palabra de que se vuelva a Dios. ¿Vio? Vamos a leer ahí. ¿Vio? Un año antes había venido la advertencia. Y hoy viene la advertencia. Hoy viene la advertencia. No ponga su confianza en las riquezas. No ponga su confianza en su fuerza, en su sabiduría. Porque eso pasa. Eso se desvanece. Pero lo que usted atesora, aprende con Dios, atesora de Dios, eso no solamente que lo va a llevar a usted a manifestar un carácter, sino que eso se va con usted. Eso se va con usted cuando usted se vaya de este mundo a la presencia de Dios.
Daniel 4:29. Bueno, en el 28 dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. ¿Vio? Su esperanza estaba en su fuerza y en todo lo que él había alcanzado. Pero la palabra de Dios vino, y él no la oyó. Y se cumplió el tiempo, y vino el juicio de Dios. ¿Vio? Que no nos pase eso a nosotros. Que no nos pase eso a nosotros. Porque nosotros, dice la palabra, nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza, dice. También, ¿no? Que uno recibe la palabra y no esperemos hasta que venga una desgracia en nuestra vida, ¿no? Para obedecer a esa palabra, o para acercarnos a esa palabra, o para creerla, porque sabemos que obedecer a la palabra es creerla. Sí. Bueno. Vio, hermano. Obedecer sabemos que es creer, así que tenemos que creer a la palabra, ¿no? Hoy, porque dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, pero es para nuestro bien. A veces parecería que cuando se nos lee esa palabra, como que estamos o acusando o algo, ¿no? Contra las personas, pero así nos vino a nosotros la palabra. Así también, y cuando oímos la palabra, no endurecimos nuestros corazones. Amén. Amén, que la palabra no viene con el fin de lastimar, sino de alentarnos a nosotros. Si oyeres hoy su voz, dice. ¿Vio? Es como, podríamos tomarlo como la advertencia que vino contra Nabucodonosor antes de que se cumpliera el tiempo. Si oyere hoy su voz, ¿vio? Y hoy está escuchándose la voz de Dios. Hoy está escuchando la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? La voz de Dios es la palabra de Dios a través de aquellos que la hablan. ¿Vio? Y entonces dice, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, dice. ¿Vio? Y entonces nos lleva a nosotros, a que nosotros tenemos que poner la esperanza, ¿dónde? Nuestra esperanza está en Dios. ¿Vio? Nuestra esperanza está en los cielos, dice también la palabra, de donde también esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra esperanza está ahí, no está en este mundo. Mire, este mundo va a pasar, esta sintonía por la cual usted nos está viendo va a pasar, el vestido de nosotros va a pasar, nuestro dinero va a pasar, pero lo que nosotros hayamos logrado, manteniendo esa comunión con el Señor Jesucristo y manifestando la gracia de Dios a través de nuestras vidas, eso se va a ir con nosotros. ¿Vio? Eso se va a ir con nosotros. Entonces decía la palabra ahí, la esperanza que no se ve, no es la esperanza que se ve, perdón, no es esperanza. ¿Vio? Yo tengo, supóngase, este vaso, y yo lo estoy viendo. Entonces no tengo esperanza de recibir el vaso. Pero si yo no lo tengo y se me ha prometido que yo voy a recibir un vaso, entonces yo voy a tener una esperanza. En algún momento voy a recibir ese vaso, ese que se me ha prometido. ¿Vio? Porque dice, la esperanza que se ve, dice, no es esperanza. Y dice también la palabra, si esperamos lo que no vemos, dice, con paciencia lo vamos a guardar. Con paciencia. El Señor nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la capacidad de esperar tranquilos ahí en el Señor. No, el Señor no se tarda en su promesa. Él dijo que nos va a dar y así va a ser. ¿Vio? Y esa es nuestra esperanza. Alabado sea su nombre. Ahí vamos a leer en Romanos 5:5. Fíjese, dice, y la esperanza no avergüenza. No avergüenza, la esperanza que viene de parte de Dios no nos avergüenza a nosotros. ¿Por qué? Porque Él prometió y Él va a cumplir. ¿Vio? Entonces dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esa es la seguridad
de la esperanza que nosotros tenemos por delante. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Entonces el amor nos da, el amor que Dios nos manifiesta a nosotros cada día. Aparte del amor que Él nos ha manifestado en la cruz por medio de nuestro amado Hijo Jesucristo, el amor que nos manifiesta el Señor cada día nos produce a nosotros esperanza. Y esa esperanza no avergüenza. Esa esperanza no avergüenza. ¿Qué esperanza es la que nosotros tenemos? El ser la esposa de Cristo, el reinar con Cristo por la eternidad, el ser conformado a la imagen de su Hijo, porque ahí nosotros vamos. Fíjese lo que dice ahí en Romanos 8. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces esa es nuestra esperanza, ser conformados a su imagen. ¿Vio? Por eso el Señor cuando dijo, cuando creó al hombre, dijo, hagamos al hombre, dice, conforme a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él quería que el hombre le expresara a Él. ¿Vio? Y entonces después vino el pecado, entró en la escena de este mundo y entró la depravación del hombre. Pero después Dios trajo a la escena de este mundo una nueva creación, de la cual nosotros somos parte cuando creemos. Ahora, ¿cuál es el fin de la nueva creación? La esperanza que hay en esa nueva creación es que nosotros podamos dar a conocer a Dios, que podamos manifestarle. ¿Vio? Y cuando nosotros le logremos manifestar al Señor a través de la vida de Dios que está en nosotros, entonces se va a hacer más latente esa esperanza. La gente la va a ver, ¿vio? Porque dice que ellos van a conocer a Dios, dice, la creación misma, dice, gime, dice, y aún está, dice, con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ese es Pablo, dice, yo estoy con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero la creación, dice, está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y qué es eso de una manifestación gloriosa sino la manifestación de la vida de Cristo en nosotros? ¿No? Pero, entonces, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? ¿No? Video que el apóstol Pablo dice, yo no corro como a la aventura, dice. No corro como a la aventura. Alguien que corre como a la aventura no tiene una esperanza de alcanzar nada. Pero él, teniendo la esperanza de que Cristo sea formado en él para poder manifestar, entonces corría con paciencia. ¿Vio? Él corría, dice, no corro como a la aventura, dice, ni como quien golpea el aire, dice. ¿Vio? Ese está en 1 Corintios 9, creo que es. Sí. Amén. El 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todo a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser el mío. Él golpeaba su cuerpo. ¿Cómo golpeaba su cuerpo? Por medio de la enseñanza. ¿Qué es eso de que golpeaba su cuerpo? Él se negaba a sí mismo para que la vida de Dios sea una realidad en él. ¿Vio? Porque él tenía, dice, no sea que siendo heraldo para otro, dice, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Vio? Él era alguien, un referente a quien las personas veían y tenían que imitar. Bueno, hoy Dios estableció una iglesia. Hoy estableció la iglesia y la iglesia da a conocer a Cristo. ¿Vio? Da a conocer a Cristo. Y cuando la iglesia da a conocer a Cristo, entonces la gente mira y dice, realmente hay Dios en medio de nosotros. ¿Vio? Realmente hay Dios en medio de nosotros. Y eso a la gente le produce una esperanza de salvación, una esperanza de salir de los problemas en la que está sumergida. Fíjese cuánta gente sin esperanza termina en suicidio, termina en las drogas, termina incluso en la delincuencia y en tantas cosas. ¿Vio? Pero nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza, dice la palabra del Señor. ¿Vio? Nuestra esperanza está puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Ser conformado a la imagen de su Hijo. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Y eso es algo maravilloso, poder ser conformados a la imagen de su Hijo. Eso es algo que el Señor le reservó a aquellos que han nacido de nuevo. ¿Vio? Dice ahí en el versículo 13, ¿no?
Habíamos leído el 12, el 2:12 de Efesios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Vio? Él es nuestra paz. Y cuando hay una esperanza, entonces hay paz en nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Porque hay una esperanza. Hay esperanza para el pecador de vida eterna, para nosotros de ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Vio? Hay una esperanza. Y esa esperanza nos trae paz a nosotros. ¿Vio? De que estamos yendo por el buen camino. De que estamos siendo conformados por la palabra de Dios, que el Espíritu Santo usa para poder formar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Vio? Y eso es algo maravilloso. Por eso, vuelvo a repetir, como dice la palabra, nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. ¿Vio? No somos así. Nosotros tenemos una esperanza que nos fue puesta por delante. Y dice ahí en el 2:16 de segunda de Tesalonicense, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por la gracia. ¿Vio? Buena esperanza por la gracia. La gracia nos salvó a nosotros, nos regeneró, nos va conformando a la imagen de su Hijo y nos da una esperanza. No por obras de justicia, sino ¿Vio? por su misericordia. ¿Vio? Aleluya, Gracias, gloria a Jesús Dios. amado. ¿Vio? Dice, y el mismo Dios, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios de nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones. Amén, Señor ¿Vio? Jesús. ¿Cómo va a confortar nuestros corazones? Por la esperanza que está puesta en la gracia de poder ser transformados a la imagen de su Hijo. Por eso está el confortar de los corazones. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra, dice. ¿Vio? Y eso es algo maravilloso. Amén, Entonces gloria a ahora Dios. nosotros entendemos que hay una esperanza que nos está guardada. ¿Cuál es la esperanza? Ser conformado a la imagen de su Hijo. Eso a nosotros. Pero a las personas que están en este mundo, a usted joven, jovencita, anciano, anciana, usted que nos está escuchando, usted que mira las calamidades que están pasando en este mundo, guerras, enfermedades, toda esta pandemia que vino, toda situación económica que está llevando al quiebre a muchas empresas, a muchos trabajadores, hay una esperanza. La esperanza está en nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Él es nuestra Gracias, esperanza. Jesús. ¿Vio? Y si usted pone su esperanza en el Señor Jesucristo, usted no va a ser avergonzado. Amén. Usted no va a ser avergonzado, porque Él no rompe sus promesas, Él no abandona a sus hijos. Él siempre está allí. Y Él es nuestra esperanza, Él es nuestro escudo, dice, y nuestro refugio, dice. ¿Vio? Entonces ahí está nuestra fortaleza, está en el Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice en Romanos capítulo 8. Fíjese cómo viene diciendo la palabra. En el versículo 20 del capítulo 8 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. ¿Vio? ¿Cuál es la esperanza? El que salga de esa esclavitud para ser conformado a la imagen de Cristo. ¿Vio? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros gemimos, los que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Ahí está la esperanza otra vez. ¿Vio? Pero dice de nuestros cuerpos, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Vio? En esperanza fuimos salvos. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Gracias, Jesús. ¿Cuál es la esperanza? Que nosotros lleguemos a ser semejantes a Cristo. ¿Vio? En su carácter, en su expresión, en su pensar, en su manifestar. ¿Vio? Entonces dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué lo va a esperar? ¿Vio? ¿Para qué va a esperar lo que usted puede ver? Pero nosotros, no, dice, a Dios nadie le vio jamás, dice, pero su Hijo le ha dado a conocer. Bueno,
ahora nos toca a nosotros dar a conocer a Dios a través de nuestro andar. ¿Vio? A través de que hemos creído, declaramos y manifestamos. Ahora nos toca a nosotros dar a conocer a Dios. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, ser conformados a la imagen de su Hijo para poder darle a conocer. Si no somos conformados a la imagen de su Hijo, ¿cómo le vamos a dar a conocer? Por eso cada día nosotros caminamos con Él, hablamos con Él y estamos en comunión con Él, para poder ser conformados a su imagen. ¿Vio? Entonces dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Sí, pero yo soy débil para ser conformado a la imagen de Cristo, porque tengo tanta debilidad en mi carne. Pero dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amén, gloria a Dios. Que hemos de pedir como conviene, dice, no lo sabemos, dice, pero Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y usted para qué cree que piensa? ¿Para qué piensa usted que el Espíritu intercede por nosotros? Para que podamos ser conformados a la imagen de Cristo, para que podamos ser aquellos que manifiesten en esta tierra la vida, el carácter de Cristo. Y esa es la esperanza, la mayor esperanza o la única esperanza que tiene el creyente, ¿vio? Y ahí está apoyada toda su vida cristiana, en poder ser conformado a la imagen de Cristo para darle a conocer, ¿vio? Y esto es lo que decía el pastor recién en la predicación, ¿no? En la radio, que todas estas cosas a veces no le damos el valor que tienen, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas con referencia a nosotros, ¿no? Que hemos creído. Pero aquellos que no han creído todavía, ¿cómo Dios les está llamando? ¿Cómo Dios les sigue buscando? Para que ellos sean salvos, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Porque esa es la voluntad de Dios, dice en Timoteo. Que vengan, que todos los hombres vengan al conocimiento, que sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Para que la verdad los haga libres, ¿no? Y todo eso que viene a su mente para que de que a nadie les interesa, pero hay alguien que sí les interesa, Sí. Y que es Dios, y que mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para que Gloria nosotros a Dios. podamos andar en novedad de vida y dejar esa vida amargada, esa vida triste. No, pero por eso decíamos al principio, no esperar a último momento, no esperar a quedarnos sin trabajo para venir al Señor, no esperemos a que nuestro hijo se inserte en la droga para venir al Señor, no esperemos a que se destruya una familia para venir al Señor, y no Amén. esperemos una enfermedad que llega hasta la muerte para venir al Señor. Hagámoslo antes. Amén. El rey Nabucodonosor, un año antes, 12 meses, había pasado desde que Daniel le predicó, de que Daniel le dijo que se vuelva al Señor. ¿Cuánto tiempo desde ahora, desde este momento que se está hablando la palabra, y de cuántos, muchísimos más hermanos nuestros que están hablando la palabra, para que usted pueda volverse a Dios, para que pueda encontrar en Dios la solución a todos sus problemas? Que no van a venir problemas, sí van a venir problemas, pero ahora tenemos cómo llevarlos, alivianarlos y dejarlos en las manos del Señor, para que nuestra vida sea una vida de reposo, una vida de paz, una vida de tranquilidad. No hay una canción que dice, Él siempre tiene el control, ¿por qué he de atemorizarme? Él tiene el control, ¿por qué lo voy a cuestionar? ¿No? Ahora vivo tranquilo, dice, porque yo sé que Él siempre tiene el control. Amén. Que podamos Gloria a Dios. acercarnos a los pies del Señor. Acérquese, nosotros también estamos en ese mismo lugar. Y por medio de una tragedia, podemos decir, tuvimos que venir al camino del Señor. No espere a esa tragedia. Venga ahora. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Y la palabra dice, por toda la tierra salió la voz del Señor. Por toda la tierra. Entonces no hay excusa. No hay excusa de que no se conoce esta palabra. Esta palabra salió y sigue saliendo cada día. Cuando un hermano predica, un pastor predica, cuando manifiesta la vida de Dios, entonces la palabra sigue corriendo. ¿Vio? ¿Y para qué usted piense? ¿Para qué corre la palabra? Usted que no conoce al Señor, para que usted sea alcanzado por ella. Amén. Para que no lo alcance la muerte y la condenación, sino para que lo alcance la palabra y le dé vida. Porque la palabra, como leíamos ahí en Juan 6:63, dice, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Vio? Entonces cuando la palabra lo alcanza a usted, entonces le va a dar vida. Y vida en abundancia, dice. Y el Señor le dijo, y yo les doy vida, dice, y no perecerán jamás.
¿vio? Entonces fíjese la importancia. Ahí en 1 de Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por el mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Amén. Gloria Él a es Dios. nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra Amén. esperanza. Gracias, Jesús. ¿Vio? Y volvemos a decir, para nosotros lo que hemos creído es nuestra esperanza de ser conformados a la misma imagen de Él. Para los que están en este mundo sin Dios y sin paz en su corazón, Él es la esperanza que ustedes tienen para poder ser salvos. Amén. Gloria ¿Vio? a Dios. No hay esperanza en los hombres. ¿Vio? Y con esto yo no quiero atacar a nadie. No quiero atacar a nadie. Pero todos nosotros venimos de este mundo. Y hemos puesto nuestra confianza muchas veces en la ciencia, muchas veces en la religiosidad, muchas veces en métodos que, como dice ahí en Colosenses, se destruyen con el uso. ¿Vio? Pero nuestra esperanza ahora está en Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Vio? Y cuando usted se acerque a Dios y descubra que la esperanza está en Él, entonces usted se va a sentir aliviado de tantos problemas. Sí, Señor. ¿Vio? Jesús. Se va a poder cumplir en usted lo que dice en Mateo 28, creo que es, donde dice, llevad mi yugo sobre vosotros. 11:28, perdón. ¿Vio? Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí. Dice 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Vio? Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo que el Señor nos manda a llevar en este tiempo? El yugo que Él nos manda a llevar es el Evangelio. El Evangelio. Y el Evangelio es fácil. Es ligero, dice. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo, porque tenemos la palabra profética más segura. Amén. ¿Vio? Entonces dice, llevad mi yugo sobre vosotros, dice. Porque fácil es mi yugo y ligera mi carga, dice. ¿Vio? Ligera. Y entonces venid a mí, dice, los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Amén. Gloria a Dios. Usted amigo, amiga que nos está escuchando, Dios le está invitando a que usted descanse hoy, que descanse. Dice ahí en Romanos capítulo 13 o 14, vamos a buscar el versículo. Dice, el que ha entrado en el reposo del Señor ha reposado de sus obras, así como él de las suyas, dice. ¿Vio? Entonces, descanse en el Señor, pero usted no va a poder descansar de sus obras hasta que no se acerque a Él. Hasta que no se acerque. Amén. Cuando usted se acerque, entonces ahí va a poder descansar. Romanos, ya le digo el versículo. El que ha entrado en el reposo del Señor, dice. Tal vez está en hebreo. Sí. Bueno, los que hemos creído hemos entrado en el reposo, 4:3. Ya lo vamos a encontrar. ¿Cuál es? 4:3 de hebreo. A ver, vamos a leerlo. Y entonces el Señor le invita a usted que descanse, que venga al camino, venga al conocimiento de esta gracia para poder descansar. ¿Vio? Sí. No, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Acá en el 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Vio? 4:10. 4:10 de Hebreos. ¿Vio? Fíjese. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios.
porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Vio? Entonces Dios le está llamando a usted que deje de fatigarse, deje de tratar de alcanzar algo que Dios le está ofreciendo gratuitamente, para usted gratuitamente. A Dios le costó un precio, fue la muerte de su Hijo, pero Dios no se lo está cobrando. Dios le está ofreciendo gratuitamente la gracia, la salvación, la vida eterna. ¿Vio? Hay una esperanza para usted. No deje que Satanás le engañe, no deje que lo perturbe en su mente. Mire cuántos jóvenes teniendo problemas en sus hogares abandonan sus hogares y se van. Cuántos jóvenes a veces deciden entregarse a los vicios, aún deciden quitarse su vida. ¿Vio? Pero está en nosotros. Dice que dice que nosotros somos puestos en este mundo como luminares. Amén, gloria a Dios. Como luminares. Donde usted está, en el lugar donde usted está, usted es un luminar para las personas que la rodean. Usted, no yo. Yo no soy un luminar para las personas donde usted está. Usted es un luminar para las personas donde usted está. ¿Por qué? Porque si no me hubiera puesto Dios a mí en donde usted está, para que la vida de Dios que está en mí le ilumine a ellos. ¿Vio? Entonces ahí está, nosotros tenemos que ver el privilegio de estar en ese lugar, pero también la responsabilidad de poder manifestar la vida de Dios. ¿Vio? Entonces ahí está en nosotros. Ese es Efesios 5, resplandecer como luminares en el mundo. Acá habla de luminares en el mundo, no dice el universo. Efesios ¿vio? Y entonces nosotros tenemos que ver el privilegio que Dios nos dio a nosotros. ¿Cuál es el privilegio? Que nosotros podamos manifestar esta gracia. Esta gracia no se conoce, hermano. O si se conoce a medias. Se conoce que nosotros somos salvos por gracia, pero no se conoce la manifestación. ¿Vio? Ahí en el 5.7. En el 5.7 dice, no seáis pues partícipes con ellos, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Vio? En otro tiempo éramos tinieblas, en otro tiempo nos gozábamos con ellos, estábamos de acuerdo con ellos, ¿vio? No veíamos la diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿vio? Éramos tinieblas, lo mismo que ellos, en otro tiempo. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. ¿Vio? Ahora sois luz en el Señor. Por tanto, andad como hijos de luz. ¿Vio? Tenemos que andar como hijos de luz. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Vio? Más bien reprenderlas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. ¿Vio? ¿Y cómo va a llegar la luz ahí? Y bueno, Dios nos puso a nosotros. Dios nos puso a nosotros para que la luz le resplandezca. Está ese versículo que dice, luz le resplandeció, dice. ¿Vio? ¿Y para qué le resplandeció la luz? Para que ellos entiendan que necesitan a Dios. ¿Vio? Y hoy Dios nos pone a nosotros, para que nosotros, por medio de la manifestación de esta vida, podamos lograr que ellos alcancen a ser iluminados. ¿Iluminados para qué? Para salvación. ¿Vio? Ellos tenían que ser iluminados para salvación, así como lo fuimos nosotros. Bueno, vamos a dejarlo ese versículo, ya lo vamos a encontrar
o lo vamos a buscar para el próximo programa. Fíjese en Juan 3:19, dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Vio? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué amaron más las tinieblas? Porque sus obras eran malas, dice. ¿Vio? Porque sus obras eran malas. Pero ahora hay una esperanza, hermano. ¿Por qué hay una esperanza? Porque los hombres están cansados. Los hombres están asqueados de la vida que el mundo le ofrece. Hay muchos hombres que han alcanzado, pero miren, lo que han querido y más de lo que han querido. Y en cierta manera no les sacia. No les sacia, no les alcanza lo que han alcanzado para satisfacer el deseo de su corazón. Y se sienten vacíos. ¿Vio? Entonces está en nosotros ahora darle esa esperanza que también nos fue dada a nosotros, pero dárselas a ellos. Mira, hay una esperanza mayor que la que las riquezas presentan, ¿no? Fíjese lo que dice Santiago frente a las riquezas. Vamos a leer ahí antes un versículo que nos comparte la hermana Mari Fernández, 2:12 de Filipenses. Sí. Señor bendiga a los hermanos que se están conectando. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor. Y en el 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Vio, no corrió en vano. Su trabajo en el Señor ha sido impecable. Estamos hablando de nuestro amado apóstol Pablo. ¿Vio? Ha sido impecable. Pero él, ¿en qué se ocupó? ¿Vio? Él dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Vio? Su meta era ganar a Cristo, y cuando hablaba él de ganar a Cristo era de lograr que Cristo sea una realidad en él para poder atraer a otros. Sí. Dice ahí en el 15, en medio de hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Y habíamos hablado de que la palabra nos da vida, y eso es lo que el mundo necesita. ¿Vio? Eso es lo que el mundo necesita. ¿Necesita riqueza al mundo? Para vivir en este mundo, sí. Pero en cuanto a Dios, eso no le alcanza. O eso no le sirve. Mire lo que dice acá en Santiago capítulo 5. Dice, vamos ahora ricos, dice. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestra riqueza están podrida y vuestra ropa están comida de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos. Y su moho testificará contra vosotros. ¿Vio? Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí que clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores, de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Vio? Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en Dios. ¿Vio? Nuestra esperanza está en Dios. No está en las riquezas. Fíjese, estos hombres pusieron su confianza y su esperanza en la riqueza. Y dice, vuestro oro y vuestra plata está enmohecido. ¿Vio? Y eso de que está enmohecido es que se pudre. ¿Vio? Y siempre vemos el mismo ejemplo, como decía un hermano hace unos años atrás cuando hablaba acerca de esto. El moho es ese estado verde que tiene toda cosa que se guarda y agarra humedad. ¿Vio? Y eso habla de que lo ama tanto lo que guarda, que cuando se pone verde está testificando de que lo ha guardado por codicia o por amor a esas cosas. ¿Vio?
Y nos dice la palabra a nosotros, ¿está mal tener dinero para poder sostenernos y para poder ayudar a aquellos que tienen necesidad? No, no está mal, pero nuestra esperanza no está allí. Nuestra esperanza no está allí. ¿Sí? Porque si nosotros ponemos nuestra esperanza en el dinero, no solamente que el Señor, si obviamente, si Él que no comparte su gloria con nadie, lo puede quitar, ¿sí? Pero y si lo deja, va a lograr que ese dinero o esa riqueza en la cual nosotros podemos poner nuestra esperanza testifique contra nosotros. ¿Cómo va a testificar contra nosotros? Cuando nosotros vayamos delante del tribunal de Cristo y le digamos al Señor, Señor, pero muchas cosas nosotros hicimos, ¿cómo no vamos a ser recompensados? Y el Señor va a decir, no, porque ese modo de lo que tú has guardado está testificando que te ocupaste más de ello que de mí, de la comunión conmigo, de poder manifestar la vida de Dios a través de tu cuerpo, de poder manifestar la vida de Dios a aquellos que sufrían. Estuviste más ocupado en otras cosas que en poder manifestar la gracia de Dios a aquellos que sufren. Y la esperanza no está en que cuando nosotros vayamos al cielo tengamos una mansión hecha de mano, porque allá nada va a entrar de todas esas cosas, sino de que nosotros nos vayamos con lo que hemos logrado manifestar en este mundo. ¿Vio? Porque dice en el libro de Apocalipsis, dice, y sus obras con ellos siguen. ¿Vio? Ahora, ¿de qué obra habla? De la manifestación del carácter de Cristo en nosotros. Vamos a buscar ese versículo ahí en Apocalipsis. Alabado sea su nombre. Espero que usted pueda entender lo que el Señor le quiere hablar. No lo que yo le quiero hablar, porque no estoy para hacerle entender, pero el Señor, el Espíritu Santo, sí. 14:13 de Apocalipsis. Sí, vamos a leer. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Vio? Descansarán de su trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Dar a conocer la vida de Dios. ¿Para qué tenemos que darla a conocer? Para que aquellos que nos observan a nosotros, que no conocen al Señor, tengan una esperanza de vida eterna. Tengan una esperanza de que hay una vida diferente, hay una vida mejor. Y entonces dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Manifestar la vida de Cristo. ¿Vio? Descansarán de sus trabajos. ¿Por qué? Dice, porque sus obras con ellos siguen. ¿Vio? Lo que nosotros hemos podido manifestar en este tiempo, eso se va con nosotros. Y conforme a eso vamos a ser recompensados. ¿Vio? No conforme a las riquezas que tengamos. Acuérdese que ahí nosotros leímos en Santiago. Dice que el modo de esa riqueza testificará contra nosotros. Pero acá dice que sus obras con ellos siguen. Y que conforme a eso nosotros vamos a ser recompensados. Porque dice ahí en 1 Corintios que conforme a lo que nosotros hayamos hecho mientras que estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, esa va a ser la recompensa que nosotros recibamos. No sé si tenés un versículo ahí para compartir. En 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Sí, ¿vio? Porque Dios, que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué resplandeció? Para que le demos a conocer. Para que le demos a conocer. Para que la gente, cuando lo vea resplandecer en nuestras vidas, tenga esperanza de una vida mejor. Tenga esperanza de una vida mejor. Veo que hay muchas personas que pasan por diferentes enfermedades y ellos dicen, la única esperanza que tengo es morirme. Es morirme para acabar con todo este sufrimiento, todo este dolor. No, la esperanza que usted tiene está en este tiempo, en este mundo. ¿Vio? Nada más que usted no la puede ver porque desgraciadamente para algunos de nosotros no nos estamos ocupando tal vez en manifestar esa esperanza para que el mundo la vea y diga, hay una esperanza. ¿Vio? ¿Cómo que no nos estamos ocupando? Y sí, tal vez descuidamos nuestra comunión con el Señor, entonces no se ve la manifestación. Entonces el mundo dice, no tengo esperanza. ¿Cómo puede ser?
estando la iglesia en este tiempo, en este mundo, estando el Espíritu Santo, ¿cómo puede ser que las personas decidan arrojarse desde un sexto piso? ¿Cómo puede ser que las personas decidan ahorcarse o quitarse la vida de diferentes maneras, siendo que la iglesia está en este tiempo? Siendo que la iglesia tiene la vida de Dios, tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra profética más segura para salcar, para arrancar, dice, por medio de la vida, dice, aquel que impera la muerte, arrancarle las personas de su poder, ¿vio? Arrancarle las personas de su poder. Judas dice, a otro dice, arrebatarlo del fuego, dice, ¿vio? Alabado sea su nombre. Entonces fíjese el privilegio y la responsabilidad que nosotros como iglesia tenemos. ¿Vio? Hay una esperanza. No piense que no hay esperanza. Usted que dice, no, yo en la situación en la que tengo ya no tengo esperanza. Vio que los médicos a veces le dicen a las personas con enfermedades terminales, listo, ya se terminó su esperanza. Vaya a su casa y espere la muerte. Bueno, déjeme decirle a usted que recibió esa determinación de parte del médico, yo no le voy a decir que usted se va a sanar, porque eso depende de la voluntad de Dios. Ese yo no puedo decirle a usted, usted se va a sanar. Eso depende de la voluntad de Dios y de tanto usted crea y ponga fe en Dios. Pero yo sí le puedo decir a usted que usted muera o viva, usted tiene una esperanza si recibe al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y la esperanza es que si usted vive puede llegar a ser conformado a su imagen. Y si usted muere en este mismo momento, usted creyendo se va a la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. Amén. Judas 22. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Vio? A algunos que dudan, convencerlos, dice. Eso habla de lo que están adentro. No habla de los que están afuera. Están hablando de los que están adentro. Y dudan. Convencerlos. Ahora, ¿cómo los convencemos? Manifestándole la vida de Dios. Los convencemos por la palabra, sí. Pero la mayor convicción está en la manifestación. ¿Vio? Está en la manifestación. Entonces dice, a algunos que dudan, convencerlos, dice. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y a otros tened misericordia con temor, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su propia carne. ¿Vio? Aborreciendo la conducta que él manifiesta, pero amándolo al pecador. Amén, gloria a Amando al pecador. Yo aborrezco el pecado. No puedo tolerar el pecado. No puedo tolerar algo que Dios aborrece. Si Dios lo aborrece, la vida que está en nosotros es la misma vida de Dios. Entonces, si Él lo aborrece, yo lo tengo que aborrecer. Pero no puedo aborrecer al pecador porque Dios lo ama. Amén, gloria a Dios lo ama. Dios vino al mundo en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, como leemos ahí en 2 de Corintios 5:19, que dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dios vino a este mundo para reconciliar al pecador con Él, pero aborreció el pecado. ¿Vio? Dice que Dios, dice, tomando semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Vio? Entonces, damos gracias al Señor por esta palabra. Gracias. No sea usted una persona que cruce el pensamiento por su mente. No, yo no tengo ya más esperanza. Aún esta palabra es no solamente para salvación que nosotros tenemos esperanza, sino para todos los ámbitos de nuestra vida. Usted que ve su matrimonio en ruina, usted que ve su familia en ruina, usted que ve su trabajo en ruina, no lo mire así, mírelo como Dios lo ve. ¿Y sabe cómo Dios lo ve? Como alguien que tiene esperanza. ¿Vio? ¿Cómo es como alguien que tiene esperanza? Y Él ve que puede salir de ahí. Ahora, ¿cómo se sale de ahí? Bueno, usted ponga su esperanza en Dios y Dios va a formar en usted el carácter de Cristo para que usted pueda manifestarlo y pueda revertirse esa situación. No pierda la esperanza. Si usted pierde la esperanza, entonces usted va a correr en vano y en vano va a trabajar. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, como leía mi esposa, nosotros no corremos como a la aventura.
¿vio? No corremos como quien, ni peleamos como quien golpea al aire, sino que golpeamos nuestro cuerpo para que la esperanza que nosotros tenemos en este mundo de ser conformados a la imagen de su Hijo se haga una realidad en nuestra vida a fin de que la podamos manifestar. No sé si tiene otro versículo para compartir ahí. Y dice que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Gracias damos al Señor por esta palabra maravillosa. Gracias, Jesús. Maravillosa. Gracias, que Señor. hemos podido compartir, que nos trajo Jesús. tanto gozo a nosotros y que el Señor nos permite compartir con ustedes. Les abrazamos en el amor de nuestro amado Señor Jesucristo y bueno, deseamos que el Señor los bendiga, los guarde de todas esta pandemia y de todas estas situaciones que vinieron sobre el mundo. Vamos a hacer una oración y nos estamos encontrando nuevamente el día lunes, nosotros de 10 a 11 de la mañana y el pastor o los hermanos de 9 a 10 de la mañana desde allí, desde la radio de la predicadora. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos das esperanza, Señor. Gracias porque la esperanza, Señor, está impuesta en ti, Señor, de que si vivimos, Señor, seremos conformados a tu imagen. Gracias, Y si Jesús. morimos, Señor, iremos a tu presencia, Gracias, Señor. Señor. Pero ahora ya nos alcanzó esta esperanza a nosotros. Te rogamos, Señor, que esta esperanza pueda alcanzar a aquellos que nos han escuchado, que no Sí, tienen, Señor, Señor, la esperanza Jesús. en este mundo, Señor. O sea, que no te tienen a ti como el centro de su vida, como su Señor y Salvador, Señor. Que tú puedas ser su esperanza, Señor, para conformación o para vida eterna, Señor. Amén. Gracias te damos, Padre. Bendice a los hermanos que nos están escuchando, Señor, y a aquellos que nos van a escuchar luego. Que el Señor bendiga a todos los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos estaremos encontrando el día lunes. Amén.